¿Cómo está el brazo, Rodrigo? Claquito, weón. Porfiado, no ocupa la férula. No, si le pregunté, weón, llevo 3 semanas, pregunté, ¿tengo que andar con esa cuestión todo el día? Me dijo, no, puedes reposar, lo importante es que no hagas fuerza. O sea, me dijo que de a poco lo extendiera, ¿cachai? Llego hasta ahí nomás, trató de hacer de a poco, y que pronara un poco, para que no se, la articulación. Pero el músculo está más atrofiado que... Así que tengo que esperar un poco más. Bien. Vamos en 42. No te escucho. Me veo ahí. Y acá. Y acá. Digamos, a los 50 empezamos. Ya, ¿Me parece? me parece. ¿Cómo al Arsenal están a los penales? Ah, no vi. Sí, Yo tampoco. Vi el Betis nomás que out. sí, la perdió en Inglaterra. El Sevilla ganando y perdiendo 1-0, no sé si clasificó. Clasificó, terminó 1-0. Ah, ya. Ya. Empecemos, Doc, ¿les parece? Ya, Ya. pues. Sí. Carlos, en este momento todo escucha, ¿no es cierto? Ya partamos, ¿no? Ya. Buenas tardes. Como presidente de la Sociedad Chilena de Coloproctología y a nombre del directorio, me es grato saludar a todos los asistentes a esta primera reunión clínica de una serie que se realizarán durante el año. Y en esta oportunidad presentará el equipo de coloproctología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el tema tumores presacros. Dejo con ustedes al doctor Rodrigo Azolas, quien moderará la mesa y presentará al resto de los panelistas. Doctor Azolas. Hola, buenas tardes. Esta es la primera reunión de una serie de este año, así que esperemos que sean tan buenas como han sido todas las anteriores. Voy a presentar primero la presentación de este tema. Va a estar a cargo de nuestro fellow de coloproctología, el doctor Víctor Cortés, que él es cirujano general, y los panelistas para discutir un poco este tema, un tema bastante raro, no hay mucha bibliografía. Va a estar compuesta por el doctor Mario Aderapo, que es coloproctólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, profesor asociado de cirugía, jefe del equipo de coloproctología de la Clínica Las Condes y past president de nuestra sociedad también. En esta oportunidad invitamos a la doctora Ingrid Melo. Bienvenida, doctora. La doctora Ingrid Melo es coloproctóloga, ella es de Venezuela, pero trabaja en Paraguay. Es profesora de posgrado de cirugía y coloproctología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay. Y también la doctora Ingrid Melo es past president de la Sociedad de Coloproctología de Venezuela. Y también nos va a acompañar el doctor Gonzalo Urrejola, coloproctólogo del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Él ingresó hace poco a nuestra sociedad y tiene mucha experiencia en todo lo que es tumores, digamos, en la región pélvica. Así que, doctor Cortés, le damos pase para que comience su presentación. Perfecto. Voy a compartir la pantalla. Ya, ¿se ve bien? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, mi nombre, como me presentó el doctor Azolas, es Víctor Cortés, soy cirujano general del Hospital de La Serena. Actualmente fellow de investigación del equipo de coloproctología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Hoy vamos a presentar el tema de tumores presacros. Como bien lo dijo el doctor Azolas en su introducción, es un tema donde hay poca bibliografía, donde la mayoría de los estudios son series de casos, un par de revisiones sistemáticas, pero que en realidad la evidencia tampoco es tan abundante. A modo de hoja de ruta, vamos a hablar primero de algunas generalidades de la patología, algunas consideraciones anatómicas, la presentación clínica, el estudio,
Y finalmente vamos a hablar del manejo y una cápita de la experiencia clínica de nuestro hospital en el manejo de este tipo de pacientes. Desde un punto de vista epidemiológico, la incidencia, como se mencionó previamente, es bastante baja, reportándose en la literatura aproximadamente un caso entre 4.000 a 60.000 al año, con ingresos hospitalarios que van de 1 a 3 por año en Estados Unidos. Acá en Chile no tenemos datos al respecto, pero aparentemente tendría una incidencia bastante similar. En general son asintomáticos hasta alcanzar un tamaño considerable, siendo un corte para la aparición de sintomatología, en general, el tamaño mayor de 10 centímetros. Como se mencionaba recién, los estudios son series de casos con baja incidencia, 60 pacientes, 30 pacientes. El estudio más grande está hecho en Córdoba, si no me equivoco, que es de la clínica Mayo y de un grupo neerlandés, que tiene aproximadamente 1.000 casos, pero solo en Córdoba de larga data. Como se mencionaba previamente, su diagnóstico es tardío, da esta poca sintomatología que presentan, que vamos a detallar más adelante. Son de mayor frecuencia en sexo femenino, considerando que los primeros estudios, las primeras clasificaciones fueron hechas en este grupo de pacientes, y tiene una edad media de presentación que ronda los 45 a los 50 años. Desde un punto de vista patogénico, hay que comprender que el espacio presacro es una zona de conjunción de tejidos embriológicos, donde hay un asiento importante de células totipotenciales, y donde se va a generar una fusión embriológica del intestino posterior con el neuroectodermo. En esta fusión de intestino posterior y neuroectodermo pueden aparecer 3 eventos. Primero, un secuestro embriológico, donde las 2 hojas que se fusionan, una podría quedar no completamente fusionada y no degradarse, sino que generar un secuestro en la zona y generar un tumor presacro. A su vez, la falta de degradación del tejido que pudiera quedar producto de esta fusión también podría generar un tumor presacro, y las anormalidades de la fusión también van a generar lesiones quísticas, en este caso principalmente en los mielomeningocele. Como es una zona de asiento de células totipotenciales, va a haber una mixtura de tejidos que van a generar y van a dar la heterogeneidad que tiene este tipo de lesiones, que donde pueden haber lesiones de origen mesenquimal, de origen óseo, de origen neural, y algunas de origen misceláneo que tienen más que nada que ver con las distintas líneas celulares que pudieran aparecer de este tejido totipotencial. Esta imagen, que fue extraída del trabajo que da la primera clasificación a este tipo de lesiones, que es de Lovedady y Doherty, que de 1965 nos muestra un esquema de la fusión de estas 2 hojas, del tailgut o el intestino posterior y el neuroectodermo, y que se ven estos secuestros o estas persistencias de células totipotenciales que van a originar las distintas líneas de tumores presacros. Como se mencionó recién, Lovedady y Doherty generan la primera clasificación allá en 1965, donde este estudio se realizó principalmente en mujeres. De hecho está publicado en el Journal of Gynecology and Obstetrics de 1965, que fue hecho en mujeres en edad fértil y que muestra la primera clasificación de estas lesiones, donde hay anomalías congénitas, tumores neurogénicos, tumores óseos y el grupo misceláneo. Es importante destacar que en la literatura actual se habla de que 2/3 de las lesiones van a ser de origen congénito, y de estos 2/3 van a ser lesiones quísticas de estas congénitas. Un 45 o un 50% de las lesiones van a ser malignas, siendo el cordoma la lesión maligna más común. Y en el caso de las lesiones benignas, las lesiones epidermoides, los quistes dermoides, los amartomas, los teratomas van a ser los más frecuentes. Luego vienen los tumores neurogénicos, un 10 o un 15%, menos de 10% los tumores óseos, y completaría la serie. Bueno, esta clasificación fue manipulada, en cierto modo, 10 años después, en el 75, por Ulrich y Johnson, que añadieron una categoría que son las lesiones inflamatorias, pero que posteriormente la clasificación de Mayo, que es la que se ocupa actualmente, la elimina, y más bien vuelve a la clasificación original, donde hay lesiones congénitas, neurogénicas, óseas y misceláneas, y a su vez las divide en benignas y malignas. Es una línea de lesiones que es bien heterogénea y es súper numerosa, entonces hablar de cada uno no tendría mucha razón de ser, así que vamos a enfocarnos en el estudio de la lesión presacra como tal, desde el punto de vista clínico e imagenológico, y establecer un tratamiento común para todas estas lesiones. Desde el punto de vista anatómico,
tenemos que saber que la región presacra es una región que está más bien aislada en el centro de una pelvis ósea, y que tiene límites anteriores, como la reflexión peritoneal, posterior, que es la tabla ósea del sacro, hacia inferior tenemos los músculos elevadores del ano, y es anterior el mesorrecto, y por lateral tenemos las estructuras neurovasculares, como son las raíces nerviosas, desde C1 a S5, las estructuras vasculares, los vasos ilíacos, los vasos gonadales, y las lesiones, el uréter, que es importante considerar porque si es que hubiera lesiones que invaden alguna de estas estructuras, tendríamos que ir a hacer resecciones en bloque. Esta imagen nos muestra un poco la anatomía de la zona. En la imagen A aparecen los límites laterales, y en la imagen que está en su corte coronal aparecen sus límites anteriores y posteriores. Esta imagen es un poco más didáctica y nos muestra los límites. Hay que considerar que la fascia de Valdeyer o la fascia retrosacra puede dividir desde el punto de vista hemogenológico esta zona presacra en una zona presacra anterior y posterior en relación a la fascia, y que nos va a orientar desde el punto de vista imagenológico, sobre todo con resonancia, hacia uno u otro origen embriológico de la lesión. Desde el punto de vista clínico, tenemos que, en general, los pacientes van a ser asintomáticos. El diagnóstico va a ser incidental, como se comentó anteriormente, cuando no hay síntomas, por estudios por otras causas, en general ginecológico, en general urológico, o por otros tipos de sintomatología. Si es que aparecen síntomas, el predominante va a ser el dolor. Este dolor va a ser vago, de duración prolongada, y va a ser referido a la pelvis, el periné o el lumbar bajo. Podría tener detonantes que son la posición sentado o el aumento del dolor al caminar o incorporarse, siendo estos síntomas, la posición sentado o el aumento del caminar o incorporarse, correspondiente a patologías más bien malignas, sobre todo por compromiso de raíces nerviosas posteriores, que en el fondo pueden generar sintomatologías a las extremidades inferiores o incontinencia fecal, que nos orienta hacia algo más benigno. También es importante considerar que estos pacientes en general, si tienen mucha sintomatología, en general no van a tener un diagnóstico oportuno y claro, y van a pasar por varios médicos, incluso pueden llegar a consultar con un psiquiatra, que posteriormente lo refiere con un cirujano para acabar un poco más el diagnóstico. Como se comentaba recién, el compromiso de raíces sacras podría generar constipación, disfunción urinaria, disfunción sexual, parestesia de la extremidad inferior y glúteo. Y una cosa que es importante considerar como diagnóstico diferencial es los quistes de seno pilonidales que pueden ser recurrentes, o las fístulas perianales recurrentes que no ceden al tratamiento a pesar del manejo quirúrgico, que nos debería orientar hacia una patología maligna, sobre todo en el contexto de fístulas tumorales con el recto. La recidiva frecuente de este tipo de lesiones nos va a orientar hacia algo más bien maligno. Este estudio de 2013 agrega a la sintomatología que se comentó recién el dolor en la el dolor lumbar, y los cambios en el patrón intestinal como sintomatología relevante en el contexto de los tumores presacros. O sea que dolor perineal asociado a constipación y al examen físico, la palpación de una masa, deberían orientarnos a este tipo de lesiones. Como comenté recién, la mayoría de los estudios son series de casos, y hay muy poca evidencia en términos de relación, o sea, en sentido de revisiones sistemáticas con metaanálisis que nos puedan orientar como a algo más concreto. El examen físico, nuestro foco debería estar en el perineo y en el recto, con un tacto rectal y el examen perineal hacia la región posanal, que lo que deberíamos ir a buscar es una masa extrarrectal que en el fondo va a tender a bombar la parte posterior del recto inferior. La rectosigmoidoscopía debería mostrarnos una mucosa normal con efecto de masa y algunas erosiones que pudieran estar causadas por esta lesión presacra, y además es importante ir a buscar dirigidamente si es que hay sitios fistulosos. Y el examen neurológico debería ser importante en estos pacientes, buscando reflejo y función sacra, a pesar de que el paciente no tenga sintomatología, porque una muestra precoz de que pudiera haber compromiso de raíces sacras, sobre todo de S3 a posterior, que es donde, S3 a inferior, perdón, que es el sitio donde debería haber mayor compromiso del punto de vista sintomático, es la afección primaria de los reflejos y la alteración esfinteriana al momento del tacto rectal, habiendo hipotensión esfintérica e incluso incontinencia. Para el estudio vamos a ir de menos a más.
La radiografía en este caso va a ser de uso limitado, vamos a ver expansión ósea, destrucción del sacro en lesiones que pudieran ser malignas, calcificaciones en el caso de algunas lesiones embriológicas primarias como los teratomas, masas en el caso de tejido blando cuando son por lo general lesiones muy sólidas en el contexto de fibromas, cordomas o sarcomas. La endosonografía podría evaluar invasión de la pared rectal o del esfínter, pero en el fondo no nos va a servir como diagnóstico ni como guía terapéutica, sino que solo nos va a mostrar si es que hay un compromiso más invasor en la pared del recto, pero no sería el estudio, ninguno de estos dos sería el estudio de elección. Ahora, la sinergia de la tomografía computada más la resonancia magnética nos va a orientar a una mayor distinción de este tipo de lesiones y además nos va a orientar hacia el estudio de que si estas lesiones están invadiendo o no estructuras adyacentes que pudieran llevarnos a tomar una decisión quirúrgica más radical versus algo más conservador. Ahora, la combinación de estos dos estudios nos va a dar una sinergia, como comentaba recién, dando una accuracy de diagnóstico de alrededor del 95%. La resonancia magnética per se tiene una efectividad del orden del 90% y el TC per se hasta un 88%, pero juntos generan una sinergia y nos darían mayor exactitud. Nos va a mostrar si las lesiones son sólidas, son quísticas, si son sólido-quísticas, dependiendo del porcentaje de componente de la masa misma. Y además nos va a mostrar si es que hay compromiso de estructuras vecinas. No obstante, si uno tuviera que elegir un estudio, la reina acá es la resonancia magnética. Va a ser el gol estándar de estudio de este tipo de lesión, porque permite una mejor visualización de la región neural, una mejor definición de compromiso óseo pelviano. El contraste va a optimizar la visualización de defectos neuronales y tiene una sensibilidad por sí sola de 88% y una especificidad de 92-97%. Ahora, si bien esta es el examen de elección, el ideal para sacar mayor provecho es que tenga algunas características que son más que nada técnicas de los aparatos de toma. Por ejemplo, que debe ser los Tesla que debe tener el resonador debe ir de 1,5 a 3, debería tener una matriz multicanal, debería tener más resolución, sobre todo en fase T2, que esos son conceptos que son más bien radiológicos y que optimizan el diagnóstico desde el punto de vista radiológico, que nos podría orientar hasta a cuál es el origen primario de la lesión, si es de origen neural, si es de origen mesenquimal, si es de origen óseo. La resonancia sí tiene algunos criterios de malignidad, por ejemplo, la baja intensidad ante 1, alta intensidad ante 2, el realce con el gadolíneo, los márgenes irregulares o infiltrativos y el componente sólido o heterogéneo. Los márgenes irregulares, infiltrativos o la destrucción ósea o el compromiso lateral, sobre todo de la pared lateral de la pelvis, es el principal criterio de malignidad que nos debería orientar a este tipo de lesiones. Aquí vemos una imagen que la sacamos la saqué de una revisión de las características imagenológicas de la lesión presacra. Esto es una lesión que es benigna, que está más bien definida, sin invasión ósea, sin compromiso lateral, sin destrucción, y que aparece más bien definida, y que es homogénea. Digo, no tiene lesiones quísticas, solo son lesiones sólidas. Acá tenemos una lesión que es más invasora, que tiene un componente más sólido y uno más heterogéneo, y que esto es compatible con un sarcoma, y que nos muestra algunas características malignas. Vemos cómo destruye la región coxígea a su contacto y invade hacia lateral. Esas características en fondo nos deberían orientar hacia las lesiones más invasoras o no. Este estudio, o sea, la resonancia en sí es tan efectiva que se han hecho algunos algoritmos de fácil manejo para establecer si es que la naturaleza de la lesión, sobre todo en relación a la invasión de la grasa y si las lesiones son sólidas o son quísticas. Este estudio es de 2015 y en fondo es una revisión de literatura, no una revisión sistemática, pero una revisión de la literatura, que a través del cual este grupo establece un algoritmo de diagnóstico diferencial de lesiones a través del uso de la resonancia en relación a al contenido de grasa o no. Ellos ven si que hay masas que tienen grasa, evalúan si son sólidas, complejas o quísticas, y a través de eso establecen diagnósticos diferenciales. A su vez, si es que no contienen grasa, también ven si son sólidas o quísticas, y si hay lesión de sacro o no lesión de sacro, si son uni o multilobulares, y a través de eso pueden elucubrar un origen desde el punto de vista del desarrollo.
y que nos permite orientar así que las lesiones son quísticas, perdón, son malignas, benignas, y cuál es el posible origen. Eso nos da una efectividad, o sea, con este algoritmo ellos obtienen una efectividad de hasta 96% en el diagnóstico de las lesiones, lo que nos orienta a establecer un otro tratamiento. Otro, dentro del estudio, un tema súper controversial es la biopsia preoperatoria, que en el fondo, con la evidencia que comenté anteriormente, podría incluso ser reemplazada por la imagenología. Está también desarrollada la resonancia, que está siendo como cada vez más dejada de lado la biopsia preoperatoria. ¿Cuándo va a ser necesaria? Si es que hay una duda en términos de cambio de conducta en relación a los márgenes de la lesión. Si es que en la resonancia no queda claro si es que la lesión es maligna o benigna, el paciente debería ir a radiología intervencional para hacer una biopsia preoperatoria. Ahora, esta biopsia preoperatoria en realidad debería realizarse siempre en centros de alto volumen, con experiencia en toma de biopsia. El acceso ideal es transperineal o transsacro. Ha visto algunas revisiones donde se ha intentado hacerlo transrectal, transvaginal o transperitoneal, generando mayores complicaciones infecciosas, y en el caso de que hubiera, en ese tipo de punción en particular, se pudiera producir siembra tumoral en caso de que la lesión fuera benigna, en ese tipo de aproximación. ¿Y cuál es la idea de generar la biopsia preoperatoria? Evaluar si el paciente podría recibir neoadyuvancia o no, que es una estrategia que se pudiera usar en algunas lesiones en particular que vamos a tocar más adelante. Esta es una de las pocas revisiones sistemáticas que hay sobre el manejo de las lesiones retrorectales. Involucra 42 estudios con un total de 932 pacientes, y que evalúa la necesidad o no de realizar biopsia preoperatoria. Ellos concluyen que no tiene metaanálisis por lo demás, por ende no tenemos los forest plots de esta revisión sistemática. No debería realizarse en lesiones quísticas, puesto que uno podría extraer la lesión quística y después no verse al momento de la resección. La siembran en el sitio de la punción, realizada por vía perineal o transsacra, es bastante rara. Y por lo general se debería realizar en tumores sólidos, poco falsos negativos si es que fuera benigno. En el fondo esto nos va a establecer una guía de tratamiento hacia el origen maligno o benigno de la lesión. Este otro estudio que evalúa en particular el rol de la biopsia en el manejo, de la biopsia preoperatoria en el manejo de los tumores presacos, es un review, no es una revisión sistemática, es un review de la literatura, hecho en la Clínica Mayo, y lo que recomienda es biopsiar lesiones sólidas o heterogéneas, nunca lesiones quísticas. Y heterogéneas se refieren a lesiones que tengan más de un 80% de componentes sólidos. Si tienen menos que eso, tampoco serían tributarias de biopsia. Las lesiones quísticas no van a requerir biopsia, como se mencionó anteriormente, nunca transrectal y nunca transvaginal. En el fondo, esto es con lo que hemos avanzado hasta ahora. Una opción sería que este tipo de lesiones sea concentrado en centros de alto volumen, a pesar del poco volumen de estas mismas lesiones, suena como un poco paradojal, pero debería concentrarse en sitios de alto volumen quirúrgico y con alta expertise en el estudio. Por ende, quizás deberían ser resueltos por coloproctólogos formados en centros específicos. Con respecto al manejo, históricamente es quirúrgico, ¿ya? En el contexto de la malignidad conocida, en el contexto de riesgo de transformación a la malignidad, sobre todo en aquellas lesiones que pueden ser heterogéneas y de más de 5 centímetros, en el contexto de aumento de sintomatología y en el contexto de incremento de tamaño. Revisando la literatura, no existe o no aparece descrito cuántos centímetros al año es lo ideal de incremento de tamaño. No obstante, lesiones de más de 5 centímetros deberían ir todas a cirugía. Existe una ventana para el manejo observacional si es que se discute con el paciente, si es que va a haber un seguimiento acabado y si es que estamos en un centro, insisto, de alto volumen y con expertise quirúrgica, observacional para lesiones menores de 5 centímetros, idealmente quísticas y que son asintomáticas. Ese tipo de pacientes podrían ir a seguimiento. No obstante, es una cosa que hay que discutir caso a caso. Y una cosa importante que hay que destacar es que el manejo debería ser por un equipo multidisciplinario, un cirujano coloproctólogo, una enfermera de ostomas por si hubiese que requerir lesiones rectales probablemente tales, equipo traumatológico en el sentido de que pudieran haber resecciones importantes de sacro y un equipo de neurocirugía en el contexto de que pudiera requerir lesiones de meninge, o sea, suturas de meninge o disección más fina de las raíces nerviosas.
Por ende, no es una patología que debería ser manejada solo por un equipo, sino que debería ser orientada hacia el estudio por un equipo multidisciplinario. Con respecto a la neoadyuvancia en relación al manejo, el objetivo de esta estrategia en los pacientes con tumores presacros es el mismo que en los tumores, en el resto de los tumores de recto. En fondo, disminuir el tamaño tumoral, aumentar la capacidad de resecabilidad y bajar la tasa de recidiva local. Para esto existe la radioterapia preoperatoria, que la idea de que se dé en el preoperatoria es que el campo de aplicación va a ser menor porque va a estar dirigido a la lesión propiamente tal. Por ende va a haber menos morbilidad tanto antes o después de la aplicación. Si se aplica en el postoperatorio, el campo de aplicación va a ser mayor, la morbilidad va a ser mayor, la sintomatología quizás va a ser mayor. Con respecto a la quimioterapia preoperatoria, pudiera tratar la enfermedad micrometastásica y pudiera generar menos complicaciones postoperatorias al hacer un downsizing de la lesión. La indicación va a ser según el tipo histológico. En general anda bien en sarcomas de Ewing y osteogénico, los adenocarcinomas primarios de la región presacra o los cánceres escamosos. Y hay que saber también que hay algunos tipos malignos que no van a presentar ningún tipo de respuestas, como los condrosarcomas o los condromas. Ahora, este tipo de estrategia está extrapolada desde otro tipo de estas mismas lesiones, pero que se sientan en otros lugares. Por ejemplo, en relación al cáncer escamoso en el ano, se ha extrapolado su uso en las lesiones presacras. Igual los adenocarcinomas primarios de la región, en relación a los adenocarcinomas primarios de recto, y lo mismo pasa con los sarcomas. Algunas consideraciones preoperatorias que en el fondo son como comunes a cualquier cirugía, que en el fondo es manejo de la anemia, manejo de la nutrición, la prehabilitación motora, pero una cosa que cobra importancia acá es la embolización preoperatoria, sobre todo en tumores que tienen una vasculatura importante, o tumores que son vasculares probablemente tal. En este caso lo que se podría hacer es una embolización selectiva con coils o con quimio, o quimioembolización de la arteria sacra media, que en el fondo podría disminuir la vasculatura de la lesión y posibilitar una resección más limpia, por decirlo así. Y de nuevo, la planeación preoperatoria con el equipo multidisciplinario en relación a si vamos a necesitar resecciones sacras o si va a haber compromiso de raíces óseas. También es importante considerar que debería haber instrumental y personal con expertise en este tipo de lesiones. Ahora, la aproximación quirúrgica, la evidencia dice que nuestro límite debería ser S3. Lesiones sobre S3, en un nivel alto, debería uno considerar un approach o una aproximación abdominal. Y esa aproximación abdominal puede ser abierta, puede ser laparoscópica o puede ser robótica, como vamos a desarrollar más adelante. En lesiones que están a nivel de S3, podrían requerir un abordaje combinado, tanto abdominal como posterior, con o sin resección ósea de coxis o de sacro, y con o sin resección de órganos pélvicos que pudieran estar afectados, dependiendo de las características de la lesión a la resonancia. Y en tumores de nivel bajo S3, siempre deberíamos considerar el abordaje posterior, salvo si el comportamiento es maligno y si hubiera invasión, de nuevo, de raíces sacras, perdón, del sacro, de raíces nerviosas o de órganos pélvicos. Este estudio fue publicado en 2008 y en el fondo nos muestra hartos algoritmos que en el fondo nos permiten orientar la conducta hacia si las lesiones tienen compromiso pélvico, de órganos pélvicos, o si tienen compromiso óseo. Es un estudio retrospectivo de lesiones operadas entre 98 y 2006, con 27 pacientes, 20 malignos, 7 malignos, y tomaron en cuenta 4 factores tumorales: la ubicación de la lesión, bajo sobre S3, el tamaño, si era mayor o menor a 10 centímetros, la morfología de la lesión, si es que había compromiso o no de estructuras vecinas o compromiso óseo, y la interfase tumoral. Con esto me refiero a si el tumor era sólido o quístico. Se combinan estos datos y se establecen 3 aproximaciones quirúrgicas, que en el fondo las primeras 2 sobre S3 y bajo S3 en el fondo son la planeación es más o menos lo que comenté recién, pero una cosa importante que muestra este estudio, o una cosa interesante, es el manejo en la toma de decisiones intraoperatorias. Si ellos pregonan que si el tumor está en contacto con la pared lateral de la pelvis o la víscera, o si no hay invasión en la resonancia, o si el tumor está adyacente a estructuras y no se separa con la disección fina, lo que hay que hacer es volver atrás y evaluar la resonancia. Si la resonancia muestra factores negativos, o sea, factores benignos,
uno debería ir a una excisión circunferencial. Si es que no fuera así, uno debería ir con excisión en bloque y con márgenes amplios, mayores de 1 centímetro idealmente, de la lesión a la que uno se debería haber enfrentado. Ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de abordaje. Primero el abordaje posterior, que lo ocupamos en general en lesiones bajo S3, sin compromiso de órganos pélvicos, idealmente sin compromiso invasor, donde vamos a hacer incisiones parasacras, paracoxigia o de la línea media, pasando por el ligamento sacrocoxigio, evaluando en este punto si es que el paciente debería ir o no a resección del coxis. Idealmente debería resecarse en lesiones mayores de 10 centímetros, puesto que permitiría una mejor exposición. Vamos a hacer una disección de las fibras del músculo elevador del ano, luego disecar la cápsula de la lesión, hacer la coxigotomía o no, tacto rectal para personal desde el canal anal, finalmente un test hidroneumático y una rectoscopía para evaluar si es que hay lesión de recto. Y hay que tener consideración en teratomas porque los teratomas en general van a estar un poco más adheridos y van a requerir una disección un poco mayor. Aquí hay un video de un abordaje posterior de Kraske, que es el tipo de abordaje en estos casos. Bueno, y vemos el marcaje de la lesión, donde se hace una incisión parasacra derecha, incisión de la piel y la disección hacia profundo, idealmente llegando hasta el plano presacro. Aquí vamos, ahí se ve el abordaje hacia la región, o sea, hacia la región sacra por posterior. Y uno podría o no exponer el coxis. En este caso, se planeó en forma preoperatoria exponer el coxis dado el tamaño de la lesión. Y ahí se ve cómo se tracciona, se va a la disección del mismo para finalmente resecarlo. Posteriormente, se disecan las fibras del elevador del ano. Y se entra al espacio exponiendo la lesión, al espacio retrorectal. Se diseca la lesión y finalmente se reseca y se instala un rectoscopio para hacer una prueba neumática. En este caso no se ve, pero se está infiltrando aire a través del anoscopio y se ve que no hay filtración neumática y finalmente se cierra la pared. Luego tenemos los abordajes abdominales y combinados. Idealmente sobre S3, un abordaje abdominal sería lo ideal si es que no hay compromiso de estructuras adyacentes. Y cuando están a nivel propio de S3, el abordaje debería ser combinado para optimizar la resección. Un abordaje anterior y posterior. El abordaje abdominal, como se comentó anteriormente, podría ser por vía abierta o mini invasiva. Bueno, lo primero sería explorar la cavidad abdominal, disección del colon lateral a medial, o medial a lateral, dependiendo de la expertise del cirujano y de las preferencias del mismo. Ingreso al espacio presacro, tratar de mantener indemnes el uréter y los nervios hipogástricos superiores por la sintomatología que puede ocasionar el postoperatorio, como sabemos. Luego hacer una disección del mesorrecto, de la fascia presacra, y movilizar el recto idealmente hacia lateral y anterior para dejar bien expuesto en la región presacra. Luego manejar la lesión, resección local o en bloque. Y una opción es hacer el control vascular, que si no se hizo en el preoperatorio, uno podría realizarlo en el abordaje abdominal haciendo una ligadura de la arteria sacra media. Y finalmente la reconstrucción, si es que el paciente va a ir a ¿cuánto se llama? A resección en bloque. Ahora, este abordaje abdominal, si es que la lesión está a nivel de S3, debería ser complementado con un abordaje posterior. Y este abordaje combinado en el fondo implica cambiar al paciente de posición, ponerlo en prono. Se habla idealmente de proteger la vasculatura del espacio presacro, puesto que estos pacientes podrían ir a resección del sacro mismo. Como se muestra en esta imagen, uno podría disecar los vasos ilíacos externo, interno, y poner una protección por posterior a esto y por anterior al espacio presacro para protegerlos en el caso de que uno vaya a una resección ósea. Una vez realizada la apertura sobre el sacro hasta el ano, uno va al tiempo ortopédico, donde hace una sección de los ligamentos, retracción de los músculos, osteotomía. Acá se ve que uno lo que debería hacer es una desinserción de los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos, como en el fondo desenganchar la fascia de la región posterior del sacro,
separar las raíces nerviosas y hacer la resección local del sacro mismo. Ahora, este tiempo idealmente debería realizarlo un equipo ortopédico en combinación con un equipo neuroquirúrgico. Sería lo ideal en el caso de que el paciente lo requiriera. Ahora, con respecto al abordaje mini-invasivo, puede ser laparoscópico o robótico. No debería ser sugerido cuando hay compromisos de estructuras adyacentes o cuando las resecciones deberían ser amplias o en bloque, o en tumores de tamaño muy grande, mayores de 10 centímetros, idealmente el abordaje debería ser abierto, por el riesgo de malignidad que este pudiera presentar o el riesgo de estructuras vecinas que este pudiera presentar. Si los planos están conservados, hay que evitar daño abriendo la lesión. La lesión debería resecarse siempre ad integrum. Esta es otra revisión sistemática para la cirugía mini invasiva en tumores retrorectales, donde se juntaron 35 artículos con 82 pacientes, 73 abordajes laparoscópicos, 9 abordajes robóticos. Se vio que el abordaje mini invasivo que ofrece los beneficios de la cirugía mini invasiva en sí, que son menos morbilidad, menos estadía hospitalaria, menos tiempo operatorio, menos pérdida sanguínea, y mostró no tener diferencia en términos de morbilidad a 30 días, y no mostró tener diferencia en lo oncológico en recurrencia en lesiones que eran malignas. No obstante esto, no está bien establecido cuáles son los criterios de selección para la lesión, para el abordaje laparoscópico de los tumores presacros. Idealmente deberían ser lesiones menos de 10 centímetros y que no tengan características malignas, en el contexto de un paciente que pueda soportar una cirugía laparoscópica. A continuación, un pequeño video de una resección robótica. Estos videos no son del equipo, son extraídos de otra parte. Este video muestra un abordaje robótico de una lesión presacra. Ahí se ve la apertura de la reflexión peritoneal y la disección del espacio presacro. Se ve la lesión acá arriba, es la lesión que se va a resecar. Se realiza una disección bastante fina que permite la cirugía robótica y una resección ad integrum de la lesión. Ahora, todo este tipo de abordajes, en el fondo, va a cumplir la misma regla del abordaje abierto, que debería hacerse idealmente una prueba neumática, respetar la estructura adyacente, evitar la lesión vascular y la lesión de los nervios hipogástricos y la disección importante de la fascia presacra. Ahí se ve la lesión resecada ad integrum y la extracción de la misma a través de uno de los puertos. Posteriormente, aquí este grupo va a cerrar el defecto por el que entró. Y finalmente, otro abordaje que pudiera uno realizar es el abordaje transanal a través de la plataforma TAMIS, que si bien está descrito, requiere una expertise quirúrgica más amplia, una habilidad un poco mayor, pero también es una herramienta para el manejo de este tipo de lesiones. Este es un estudio retrospectivo unicéntrico, solo de 6 pacientes, no hay más, o sea, hay muy pocos trabajos con el uso de TAMIS a través del tumor retrorectal, para el tumor retrorectal. Tiene baja tasa de morbilidad, baja estadía hospitalaria. El criterio de selección es alto, es idealmente lesiones muy pequeñas, idealmente menos de 5 centímetros, y requiere alta destreza quirúrgica, como se comentaba recién. Pero quisiera sentar el presente de que este también pudiera ser un abordaje para el tratamiento de este tipo de lesiones. Con respecto al seguimiento, la recomendación es un control anual con resonancia y tacto rectal para todos, las lesiones benignas, y para las lesiones malignas, una resonancia magnética más un TAC de tórax, abdomen, pelvis anual por 5 años. Y en lesiones quísticas, lesiones quísticas benignas, una resonancia cada 5 años por 10 años, para evaluar recidiva. Es importante considerar que, a pesar de que hay lesiones quísticas que son benignas, también pudieran tener recidiva, que es una recidiva local más no invasora, como es en el caso de los teratomas quísticos en general. Eso. Por ahora, bueno, y ahora quisiera mostrar un poco la experiencia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en el manejo de este tipo de lesiones. Se hizo una revisión de fichas clínicas de los últimos 15 años, donde se encontraron 23 pacientes, de los cuales 78,2 son de sexo femenino, 21,8 sexo masculino, con una mediana de edad de 55 años, que es bastante compatible con lo que está descrito en la literatura, donde la sintomatología más común fue la proctalgia en 47,8% de los pacientes. Después se divide
en dolor dorsal, en sensación de abombamiento rectal. Algunos pacientes presentaron rectorragia en colonoscopias normales, pero como síntoma único la proctalgia fue el más común. La duración de sintomatología en promedio fue de 20 meses, y hubo un caso de una lesión que fue operada en otro centro, que fue una lesión benigna recidivada, como comenté anteriormente, que en este caso era un teratoma. El estudio en general fue con resonancia magnética en 20 pacientes, y 3 pacientes se realizó una tomografía computada, en total 23 pacientes, y se hizo un match en relación a la sospecha preoperatoria con la imagen versus la histopatología, alcanzando una correlación de 90%. Como les comenté anteriormente, la resonancia per se tiene un rendimiento, más el escáner tiene un rendimiento de hasta 95% en la identificación de la correlación histopatológica del tipo de lesión informada. Con relación a biopsia preoperatoria de nuestra serie, solo 2 pacientes fueron a biopsia preoperatoria. Los 2 pacientes se hicieron por vía perineal, y en un caso hubo un diagnóstico de una lesión maligna que fue un teratocarcinoma. Lo que de nuevo se pone al debate en el fondo que si es necesario o no realizar una biopsia preoperatoria. Con respecto a los resultados quirúrgicos, de 23 pacientes, 12, que corresponde al 52%, fueron por vía anterior, de los cuales 8 fueron abiertos y 4 por vía laparoscópica, 11 fueron por vía posterior, siendo el abordaje de Kraske, que se mencionó anteriormente en el video, el más usado, y hubo un abordaje de una lesión pequeña de 4,5 centímetros por vía TAMIS. Con respecto a los resultados quirúrgicos, la complicación intraoperatoria ocurrió en 5 pacientes, que corresponde al 22% de la serie, donde el más frecuente fue la lesión de la vena ilíaca interna. Llama la atención este tipo de lesión, porque no queda como tan claro por qué pasó esta complicación en sí, pero pudiera estar asociado a la lateralización de la lesión y el compromiso de estructuras laterales de la pelvis, como se mencionó en este seminario. Y en un caso hubo una lesión de recto que se reparó, de todos los pacientes fueron a prueba neumática en su intraoperatorio, tanto por abordaje anterior como por abordaje posterior. Como complicación postoperatoria alejada, hubo solo 2 pacientes, de los cuales uno tuvo una infección de sitio quirúrgico tipo 1, y un paciente que tuvo lumbalgia que se dio en forma espontánea a los 5 meses. El tiempo quirúrgico promedio fue de 100 minutos y la estadía hospitalaria de 3,2 días. El seguimiento promedio fue de 24 meses, pero hubo 5 pacientes que se perdieron de seguimiento, de los cuales uno era uno de los pacientes con patología maligna, que en el fondo se empezó a tratar en otro centro por su previsión, y los restantes 4 pacientes perdidos fueron lesiones benignas. No hubo mortalidad intraoperatoria o en el seguimiento precoz. Del punto de vista anatomopatológico, vemos que la principal, del punto de vista de clasificación, el principal tipo fueron los misceláneos, de los cuales llama la atención que el más frecuente fue el sarcoma de alto grado, que fue en 2 pacientes, alcanzando un 39,2% de la serie. Y le siguen las lesiones congénitas, siendo el teratoma el más frecuente, alcanzando un 39,1% de la serie completa. Los tipos histológicos benignos fueron 73% y los malignos 26%. De las lesiones de este tipo de lesiones, como se comentaba recién, 4 pacientes se perdieron, 1 maligno sarcoma, 3 benignos, y 4 pacientes presentaron recurrencia. De estos pacientes que presentaron recurrencia, 3 fueron a tratamiento adyuvante y 1 fue a cirugía, que fue una lesión benigna que fue recurrente, como se comentó anteriormente, que fue un teratoma. De los casos malignos probablemente tal, como se mencionó nuevamente, hubo un caso perdido de sarcoma y 2 fueron a radioterapia. Un tumor neuroendocrino que fue a tratamiento con lutecio, un adenocarcinoma tubular que fue a tratamiento con porfiri, un teratocarcinoma que también recibió tratamiento adyuvante, y un leiomiosarcoma que fue resencado en forma amplia y con bordes negativos, que fue a seguimiento. Eso en el fondo es lo que tenemos de la experiencia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y es cuanto les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cortés. Buena presentación, muy completa. Sobre todo, me gustó harto que mostrara la experiencia de nuestro hospital, de lo que estamos haciendo nosotros. Esto yo sé que fue una iniciativa que tomó el doctor Mauricio Díaz, así que también le agradezco si que está por haberse preocupado y haber revisado nuestra casuística. Bueno, como yo creo que todos nos dimos esto, un tema bastante, digamos, poco frecuente, tener tumores presacros. Ya no
Nosotros en varios años hemos operado bastante poco, 23 pacientes, menos de 2 por año. Y no sé, quisiera preguntarle primero al panel en el fondo una pregunta así como en general. Vamos a partir con la doctora Ingrid. Ingrid, en relación a usted, la experiencia que tiene con los tumores presacros, partiendo por el diagnóstico, a todos sus pacientes, porque a veces esto es incidental, otras veces es por tacto rectal, pero si toca una masa a todos los pacientes, ¿les pide resonancia o con un escáner es suficiente? Bueno, primero, gracias a la sociedad por la invitación y quiero felicitar a Víctor por la presentación. Bueno, básicamente, nosotros con este tipo de pacientes sabemos que como se nos presentan tres problemas principales, que serían saber si es benigno o maligno. Por otro lado, pensar en si hacer biopsia o no. Y segundo, por dónde lo vamos a abordar. Yo creo que lo primero es poderlo identificar claramente. Y esto solamente lo podemos hacer a mi criterio y por lo que hemos hecho durante todos estos años con nosotros ahora con resonancia magnética básicamente. Pero con resonancia deberíamos casarnos con el imagenólogo para que nos pueda ayudar con esos criterios de benignidad, de malignidad, que son importantes para no incurrir en biopsias que sabemos que tienen determinado pues, problema, ¿no? Entonces, resonancia magnética es lo que haríamos nosotros. Yo lo preguntaba por lo siguiente, porque hemos tenido, y nosotros tenemos también tenemos un par de casos ahí que solo se hizo con escáner, y es porque de repente, claro, existen lesiones que son queda claro, y al radiólogo a través de un escáner también le queda claro de que es una lesión homogénea de paredes lisas, que es finalmente el tratamiento, y lo que vamos a hacer es la resección, y a lo mejor no requiere una resonancia. No sé qué opina Mario en relación a esto, a la imagenología, o a todos les hacemos resonancia. O sea, yo creo que si está disponible la resonancia, a todos deberíamos hacerle resonancia. Y bueno, si no estuviera el recurso, yo creo que un escáner bien conversado con el radiólogo pudiera también ser útil, pero si tenemos el recurso de la resonancia, yo creo que hay que usarlo. Gonzalo. Sí, yo estoy un poco de acuerdo contigo, Rodrigo, porque en general sabemos que lo único que nos va a discriminar en los tumores complejos, sobre todo los que involucran huesos, los que involucran nervios, va a ser la resonancia. Y ni siquiera la resonancia por nuestros radiólogos del comité, sino que es la resonancia que hay que ir a revisar con el comité de neuro después. Pero cuando presentamos en el comité nosotros ese típico paciente que fue un incidentaloma y tú el tacto rectal le tocas un par de lóculos abajo blandito y el radiólogo del comité especialista en colon rectal te dice, sabes que no tengo ninguna duda que estos son quistes benignos, ya sea un quiste que sea epidermoide, cosas así. Yo creo que también, y lo que hemos hecho nosotros, los únicos que operamos, digamos, en situación posterior son esos que sabemos que son súper distales, fáciles, quísticos, que están como paracoxigio. Y yo creo que es una decisión del radiólogo. Tenemos, lo que hacemos habitualmente, si él tiene algún tipo de duda o nos sugiere complementar con la reso, le hacemos reso, pero al tiro, porque ya no es un problema logístico la reso. Pero si el radiólogo está súper tranquilo con el escáner para esas lesiones quísticas evidentemente que son benignas, yo creo que uno puede perfectamente ir bien. Yo tengo la sensación de que a uno como cirujano le cuesta menos ver el escáner y a veces la planificación quirúrgica igual necesita un escáner, aparte de la resonancia. Y entonces me gustaría igual tener ambos en todo caso. Sí, está bien. No, yo lo preguntaba por eso, porque a veces pasa eso, de que tenemos lesiones que son bastante chicas, diagnosticadas con el escáner y que finalmente hay que sacarlas, sobre todo si el paciente tiene síntomas. A veces no tiene síntomas, la podéis dejar observar, pero es más raro. Entonces está bien, nos queda súper claro que el escáner, pero la resonancia, ojalá tener los dos exámenes disponibles. Y aquí se habló harto, yo no voy a hablar mucho de la sintomatología y esas cosas que es más clínica, pero un poco más de lo que nos interesa a nosotros, que es la parte quirúrgica. Tenemos todo esto, como habló muy bien Víctor, estos tumores como más homogéneos, estos tumores que son más heterogéneos o estos más sólidos. Aparte del tamaño,
porque el tamaño nos finalmente si uno hace tiene un tumor muy grande, va a tener que hacer una gran incisión para sacar el tumor. Pero ¿ustedes no consideran de que los tumores que son más heterogéneos, lobulados, en los que yo tengo que tener más cuidado para poderlos sacar con una resección completa, consideran que es mejor el abordaje laparoscópico o siempre es mejor el abordaje abierto? ¿Por qué lo pregunto? Porque uno generalmente cuando hace esta cirugía abierta en estos tumores que son presacros, acostumbra mucho como a ocupar la mano. Y eso podría a veces hacer que el tumor se perfore y que se disemine. Mi pregunta va solo por eso, si consideran que el abordaje laparoscópico donde uno ve mejor el campo, ¿es mejor para este tipo de tumores o es mejor el abordaje abierto? Probablemente sea mejor porque hay que hacer una gran incisión para sacar el tumor, pero para resecarlo en bloc, si el abordaje laparoscópico o robótico es mejor. Parto por ti, Gonzalo, tú que tienes experiencia en tumores estos grandes ahí pélvicos. Sí, mira, para darle un poco, hacer como un rodeo antes de responder directamente la pregunta. Yo creo que nosotros como coloproctólogos tenemos que operar los tumores retrorectales o presacros fáciles en general. Entonces es como un subgrupo de estos, porque me fijé que no tenían tumores óseos. Y a nosotros nos pasa lo mismo. A nosotros todos los tumores difíciles de verdad, que son los neurogénicos y que son los óseos, afortunadamente ahí están los equipos de ellos que los operan. Entonces, si es un tumor de ese tipo, nuestra participación básicamente va a ser desconectar las estructuras, ¿cierto? Los vasos, los ureteres, para que ellos lo puedan operar. Entonces yo no veo ninguna cabida primero en un abordaje mínimamente invasivo para tumores complejos de ese tipo, todo lo que sea neurogénico, todo lo que sea óseo, digamos, porque ahí eso va a sangrar y va a sangrar sí o sí. No es una pregunta si va a sangrar o no. Entonces vas a necesitar una pila de estrategia entre que ser hueso, material hemostático. Entonces, contraindicación, te diría yo, por lo menos para nosotros, de cirugía mínimamente invasiva. Pero el rol que yo le veo insisto, como nosotros operamos en general los un poco más fáciles, que son las lesiones más bien quísticas. Que tú ves la resonancia, te dice que no hay infiltración en la pared lateral, que no hay infiltración de la tabla ósea. Entonces yo creo que es súper buena estrategia para esos casos más fáciles y quísticos hacerlo por vía laparoscópica, porque el mismo neumo te va como separando los planos. Porque en general, no sé si ustedes han tenido la misma experiencia, pero se dan súper fáciles los planos en estos tumores. Súper fácil, y a veces casi que tú ni siquiera necesitas ligature ni nada, sino que como con unas tórulas laparoscópicas con la misma pinza empuja y como casi que se nuclea solo, lo fácil. Entonces, para eso yo creo que de elección es hacerlo mínimamente invasivo. Mario. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que reforzar, de hecho, lo que dijo Gonzalo, de que en los tumores óseos y que son neurogénicos, habitualmente nosotros participamos como facilitadores de la resección del tumor propiamente tal, digamos, separando el recto, las estructuras vasculares, el uréter, digamos, pero y con respecto a los tumores quísticos y centrales, yo creo que la laparoscopía efectivamente hace más fácil la visualización de la zona en la pelvis. Trabajar en la pelvis por vía abierta no es fácil y probablemente, como dice el Gonzalo, el neumoperitoneo, la presión del aire ayuda a disecar en los planos y se hace bastante sencillo en los tumores que habitualmente nosotros operamos y que deberían estar por sobre S3, como dijo el Víctor. A propósito, felicitar al Víctor, creo que fue una muy buen resumen de la patología. Gracias. Ingrid. Sí, bueno, y en los abordajes combinados la laparoscopia ayudaría bastante porque son, como dicen, la mayoría ya más fáciles de sacar y solo esa parte que va a permitir vía laparoscópica la mejor visualización de lo que no pudimos hacer por vía posterior. Entonces ahí también, evidentemente, es bueno. Oye, yo me quería sumar a las felicitaciones a Víctor, se me había olvidado. Y a propósito que la doctora Melo mencionó eso del abordaje, pucha, uno lee en todos los libros si está de S3, hasta S3 abórdalo por posterior, pero si a mí me dices tienes un tumor que llega hasta S3 y abórdalo con una incisión para coxigia, me dan ganas de pedir licencia más que de operarlo, porque sabemos que es súper difícil.
porque en general uno le gustaría que el tumor fuese a nivel de S5 o coxigio para abordar lo posterior. No sé si ustedes se sienten cómodos abordando tumores tan altos hasta S3 por atrás nomás. O sea, bajo ese 3, po, Sí, bajo ese 3. Bajo. Hasta Sí. ese entonces 3 sí, sí, posterior, sí, pero pero a S3 veces igual es están bien un alto, poquito po. más altos. Mm. No, cuando incluye S3 hablaban más de abdominal o combinado, pero bajo S3 sí, posterior. Estoy de acuerdo Porque contigo. yo lo que creo que nosotros, lo que hacemos en general es que me da la impresión de que toda la literatura viene de hace hartos años, como nos mostró Víctor. Y en esos tiempos no estaba toda el expertise laparoscópico para llegar hasta el piso pélvico, pero cuando nosotros pensamos en lo que hacemos, de repente, si tú tienes una lesión quística a nivel de S4 o por ahí abajo en el piso pélvico, chuta, uno como que se siente más cómodo haciéndolo por vía laparoscópica nomás, sobre todo si son posteriores, ¿cierto? No cometemos ningún punto de no retorno, dejamos los alerones puestos y secamos por atrás nomás. Entonces, a mí personalmente puede ser por la falta de experiencia de los abordajes posteriores nomás, pero usamos el abordaje posterior casi para los paracoxígeos, los bajitos, o S5, una cosa así. Y lo otro, uno tiende a hacerlo por la laparoscopia. Salvo que requiera hueso, o está todo el tema de los misceláneos que son, qué sé yo, metástasis o recidivas locales, donde es otra cirugía, ¿verdad? Donde hacemos las secciones del hueso y todo, pero los clásicos estos, como los quísticos benignos, en general yo creo que uno tiende a abordar por vía laparoscópica tumores mucho más bajos que lo expuesto hace 20 años en la literatura. Sí, Bueno, puede nosotros ser. lo que presentaron ahora también, pues nosotros tenemos mucho más abordaje, bueno, o sea, por vía abdominal y la mayoría hecha por vía laparoscópica. Pero quería cambiar algo. Yo creo que sí, la pregunta es directa al Mario, porque en nuestra serie el que hay por Tami es tuyo, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo es el como que nos contigo no está como muy descrito? La verdad que fue un paciente que tenía un tumor neuroendocrino recidivado en el espacio retrorrectal. Entonces, y la verdad que fue bastante sencillo de hacer por TAMIS, no fue complejo, la lesión era evidente al mirarla por la paroscopía, digamos, rectal, abombaba el recto en la cara posterior y la verdad que no fue nada complejo de hacer desde el punto de vista técnico, digamos. Y Y que la no verdad salió. que entre hacer eso y hacerlo, era una paciente bien añosa, en que la discusión era si le hacíamos una resección anterior baja del recto o le hacíamos esto, y con un tumor neuroendocrino ya recidivado, la verdad que se discutió y decidimos hacerlo por vía transanal, o sea, por TAMIS, y la verdad que el resultado fue bastante bueno y la paciente anduvo muy bien. Rodrigo, Sí, cuéntame. con respecto al TAMIS, que por cierto eso fue yo creo que la única cosa que no dijo Víctor, es que cuando se hace tú tienes que estar, uno de los criterios es que sea un tumor benigno, que tengas la seguridad de que sea benigno, ¿no? Ustedes en este caso lo harían por la edad y porque era un tumor recidivado, no querían hacerle una cirugía más grande, pero si no, no estaría indicado ese tipo de abordaje mínimamente invasivo en los pacientes con tumores retrorectales. Sí, en este caso, además, la lesión estaba prácticamente ulcerando el recto. Entonces, la verdad que desde el punto de vista del compromiso de la pared rectal era evidente. Entonces, la verdad que nos pareció más lógico hacer una resección local que una resección radical por las condiciones de la paciente. ¿Tú, Gonzalo, alguna experiencia en algo de TAMIS o...? No, en realidad hay otros integrantes del equipo que se dedican más a TAPME y cosas así, el Felipe, el Rodrigo. Yo, ¿Ya? por la cosa, me tiro más para lo abierto, por el tema de las exenteraciones nomás, así que tengo muy poca experiencia en TAMIS. No, me sentiría cómodo abordándolo, pero es solo por falta de experiencia mía nomás. Pero, a propósito, una cosa, quería solamente un tip que se me fue, decirle como que al Víctor y de repente la gente que se enfrenta con esto, que a veces le cuesta los paracoxigios. Vi en el video que se les desinflaba el tumor
Y cuando a nosotros nos empezó a pasar eso, es un problema, porque tú empezás a ver y se te desinfla el tumor y dices, chuta, ¿cómo lo puedo hacer? Y lo que hacemos últimamente, que me acuerdo que con Felipe Beloli operamos el año pasado esto, lo inyectamos con solución salina, una jeringa grande y con suero fisiológico. Entonces se te va desinflando y tú lo vas inyectando de nuevo adentro del quiste, mientras aspiras eso. Entonces, claro, se te va a desinflar inmediatamente, pero queda como turgente mientras lo disecas. Eso Sí. es como un tip chico que ayuda Sí. harto a la disección, encuentro. Esa otra cosa que yo pensé también cuando estaba viendo el video, que hay que ser idealmente súper cuidadoso en que a uno no se le rompa, porque cuando se desinfla se pierde el plano y es un desastre, la verdad. Tienen toda Sí. la razón en eso. Oye, tengo acá de los participantes de esta reunión una pregunta. El doctor Augusto Barrera dice, con respecto a la revisión realizada y la experiencia del hospital clínico, ¿qué tan frecuente fue la sacrectomía alta en tumores sobre C3? ¿Es factible? ¿Vale la pena desde el punto de vista funcional o se considera irresecable? Gracias. Es que no hay ninguno de esos que tenga No, no una... teníamos ninguno que No, está... no hay ninguno. No, hay cuatro pacientes que fueron a coxigotomía, pero no hay Claro. lesiones, A lo más resección de a lo- coxis y sí, no más que eso. no Yo hay tengo lesiones sacrales. experiencia de un caso sacrales. con una sacrectomía alta cuando estaba en la clínica Santa María, que me tocó participar, pero como dijo Gonzalo, uno participa básicamente ayudando a liberar la estructura del recto, los vasos, ligar la ilíaca interna, me tocó en esa oportunidad, pero la gran parte de la resección ósea y la hace el traumatólogo de columna y la hace la gente que maneja eso. La verdad que nosotros no manejamos ese tipo de cirugía. Yo para responder, le puedo contestar un poco al Augusto la parte, porque tenemos un poco de experiencia, el equipo de tumores, de trauma, todo, pélvicos bien fuerte, entonces me ha tocado ayudarles varias veces en sacrectomías altas, digamos, que son las que no haríamos nosotros por cáncer de recto. Recuerden que nosotros podríamos hacer de S3 para abajo, S2, S1 es solo de los cirujanos de columna. Y yo creo que de la parte de la funcionalidad hay que hacer como dos diferencias. Si están operando algún tumor que es posterior y que no van a llevarse todas las raíces nerviosas, que pasa a veces, andan súper bien. El problema es cuando el tumor implica llevar prácticamente todo el cuerpo de S1 hacia adelante, porque ahí funcionalidad no va a tener nomás. Entonces uno tiene que aterrizar al paciente, a veces conversar con el traumatólogo y decirle, no, si funcionalidad pélvica, olvídate, no va a haber. Entonces creo que nosotros igual tenemos que hacer la colostomía a ese paciente, ¿verdad? Y hacerle un MILES, agregarlo. Y la vejiga, yo he visto que a pacientes jóvenes los dejan con la vejiga puesta y se sondean ellos mismos y eso puede ser una alternativa razonable, pero función no va a haber con las sacrectomías altas. Si tú te llevas, incluso si tú te llevas las raíces de S3 bilaterales, olvídate de tener continencia. Es mejor que ese paciente le haga una colostomía. ¿Y para qué hablar de S1 y S2? Mm. Ya, y el doctor Banura dice, llama la atención el número de lesiones de vena ilíaca, considerando que no hay tumores tan complejos en la serie. Sí, yo no mismo me ha tocado operar dentro de esta serie ninguno de los complejos. Yo no tengo ninguno, creo que tengo uno por vía abdominal. La mayoría son posteriores y no he tenido. No sé, Mario, ¿tú te acordás de alguno de lesión tuya de vena No, ilíaca? a mí también me llamó la atención, yo no había visto la serie y la verdad que me llamó la atención también lo de lo de la vena ilíaca. Yo la verdad que yo no tengo ningún caso mío de eso. Puede que haya sido la serie más antigua, no lo sé. Sí. Son tres pacientes que tuvieron lesión de vena ilíaca y que en el fondo fue como incidental en términos de disección de lesiones de tumores que eran muy grandes, que eran como más de 10 centímetros todo en general. Pero aparece escrito dentro de los protocolos que hubo estas lesiones de vena ilíaca. Ahora no fueron lesiones que generaron morbilidad importante en los pacientes, sino que fueron lesiones como quizás puntuales que se repararon en forma oportuna. Ujú. Y Gonzalo dice, bueno, tú no lo podrías contestar ahora porque lo dijo Víctor, si son quísticos con aspecto benigno y asintomático, ¿los operan todos o los siguen? ¿Qué hacen? ¿A quién le preguntan? Ahora, Ingrid, si son quísticos de aspecto benigno y asintomáticos, ¿los opera o los mantiene en seguimiento? Si son asintomáticos, pueden seguirse Ya. perfectamente. Que no producen efecto de masa y tal.
mayor, pues se pueden seguir. Oye, yo tenía Yo- una pregunta con yo- respecto a una... dime Gonzalo, antes que contestes esta Sí. misma. Es que uno tiende también, uno le gustaría que el paciente estuviese conforme con seguir. El problema es que hay muchos pacientes que leen y uno también se empieza a poner nervioso si son quistes grandes, aunque sean asintomáticos, porque pucha, casi todos los quistes los congénitos pueden tener degeneración maligna con el tiempo. Entonces, yo creo que el manejar esa ansiedad de parte del paciente, de uno mismo, de no querer equivocarse, uno dice, pucha, pero si va para otro lado, le dicen, oye, pero si en las guías clínicas está que te tienen que operar, ¿cómo no te operaron? Son como hartas cosas que hay que conversar y la decisión no, yo creo que no es fácil, nunca es fácil eso, siempre son hartas consultas, hartas conversaciones con el paciente, el comité. Es súper difícil la pregunta, encuentro eso. Oye, yo tengo otra pregunta que a veces nos ha pasado. Bueno, generalmente y en el video se veía ahí que eran lesiones quísticas, probablemente benignas, que estábamos operando y que se abren, y lo que dijo Gonzalo de instrucción de solución salina para poder seguir bien los planos. Pero ¿qué pasa si entra, una pregunta, uno entra, ya sea laparoscópico o entra abierto, un tumor presacro de estos heterogéneos complejos que no sabe la biopsia, porque obviamente no le tomamos una biopsia, porque no está indicada, y se rompe? ¿Qué hacer en ese momento? Porque si después la biopsia nos sale y este tumor tiene un compromiso, tiene algo maligno, obviamente vamos a tener más residuos, puede volver a aparecer el tumor o puede mandar metástasis a otro lado. ¿Alguien sabe qué hacer? Aparte de lo que vamos a hacer en el momento, que vamos a aspirar y vamos a sacar todo, ¿existe algo como va a hacer después si la biopsia, por ejemplo, o previniendo esto, si nos pasa esto, porque pasa y pasa frecuentemente? Yo creo que tratar de que no pase nomás, no hay mucho más que hacer. Pero si pasa alguna cosa, aparte de aspirar, lavar Una vez que algo, pasa, no sé, yo creo que lo único es preocuparse de tratar de hacer la resección completa, que como reforzando un poco lo que dijo el Gonzalo también, cuando se rompen es súper difícil encontrar los planos y uno tiende a perderse en los bordes de la lesión. es tumores que son como gelatinosos, así que uno lo... y queda ahí, está como mucinoso, esta mucina. Yo creo, Rodrigo, que las cosas que todos me imagino que hacemos ahí son como más para una cosa nuestra de tranquilidad mental, ¿cierto? Que empezamos a lavar para diluir las células, echarle como citotóxico, algunos le echan, qué sé yo, baños con distintas concentraciones de alcohol o de agua destilada. Yo creo que eso es más mental, porque no, no. Pucha, yo creo que también hay que tratar de que no pase y tratar de llevarse todo, pero no sé si algunas de esas cosas que hacemos igual servirá de algo, tengo mis dudas. Yo entre las cosas que revisé le decía que la povidona era. ¿Sí? Esas soluciones yodadas, ¿o no? ¿Alguien sabe algo? Por eso pregunté si alguien tenía alguna experiencia o alguna cosa. Es que el problema es conseguirlas también, que están más prohibidas ahí. Sí, esas soluciones yodadas, como que Agua podrían... oxigenada, dijo. Pero eso ya no hay. Eso. No sé, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? A mí no me... Yo me quedo súper claro lo de la presentación de Víctor, las preguntas y las respuestas han sido también bastante claras. No sé si alguno de los panelistas quiere agregar algo más con respecto al tema. Ingrid. Y no, los factores, bueno, siempre hay que tener presente con este tipo de pacientes, si es hombre, hay que pensar como en un factor de mal pronóstico si es hombre y si lo llegas a diagnosticar en edades avanzadas. Pero básicamente, pues por fortuna, como la mayoría de estos tumores son benignos, pues lo que hay es que estar claro con qué es lo que no se debe hacer, lo de la biopsia que se ha recalcado y se ha dicho, y las bondades de la cirugía mínima invasiva. Y bueno, nosotros como coloproctólogos seguimos pensando en que el abordaje posterior en esos pequeños siempre va a ser fácil. Algo que sí que ha sido en los pocos tumores que llegan, pero que sí lo he visto en 2 oportunidades, es que un cirujano general siempre tiende a abordar por vía abdominal. Abre, nunca llegó, y ahí es cuando nos los mandan, ¿no? Eso suele pasar, o ve que no lo va a poder resecar completamente. Entonces yo pienso que es mejor, si tienes identificado lo que se ha dicho de si están por debajo del nivel de S3,
es más fácil empezar a disecar, estar consciente de que puedes entrar por vía posterior, y si no llegas completamente, terminas por vía abdominal. Caso contrario, si tú empiezas por vía abdominal y el tumor está muy bajo y no logras culminar la cirugía. Entonces, pues pienso que esa parte es importante. Mario, Oye. ¿algo más que agregar para terminar? No, yo solo felicitar de nuevo al Víctor. Creo que fue muy bueno el resumen. Gonzalo. Pucha, nosotros de repente, a mí personalmente me gusta tener cosas así como medias recetas de cocina, ¿cierto? Para no tener que aprenderme todo esto, porque se me olvida, cada vez que leo eso lo que puso el Víctor, después se me olvida las clasificaciones. Y en general, cómo he funcionado yo con la receta de cocina es que hay como 3 grandes grupos: los osteogénicos y los neurológicos, que son de esas especialidades, ¿verdad? Y nosotros les ayudamos. Y después están los tumores retrorrectales quísticos, que se ven simples, que eso yo creo que todos los podemos abordar sin ningún problema. Y en el tercer grupo están los tumores misceláneos, que tienden a ser súper complejos a veces, y ahí se incluyen todo lo que sean los sarcomas, las recidivas, las metástasis, qué sé yo, los GIST, anda tú lo que tener. Y yo creo que ese grupo, esos, los misceláneos complejos, debiesen ser derivados a un centro de alto volumen y ser hablados por el comité multidisciplinario, porque esos son los casos difíciles y eso es donde podemos comprometer la sobrevida del paciente. Entonces, como que cada vez que llega uno a eso, sabemos al tiro que hay que complementarlo, pero con la resonancia y evaluar sí o no neoadyuvancia, evaluar sí o no biopsia, porque son esos los casos más difíciles. Y donde está todas las complicaciones también, porque son los casos que requieren resecciones óseas, resecciones a veces de paredes laterales o resección en bloque del piso pélvico. Esa es como mi receta de cocina principal de eso, las 3 categorías. Sí, está bueno. Gracias. Bueno, no hay más preguntas. Yo les agradezco la participación. Ingrid, Mario, Gonzalo, Víctor, de nuevo felicitarte, muy buena tu presentación, y dejo aquí al presidente que tiene que despedir a todos. Bueno, muy buena reunión, doctora Sola. Un tema interesante, no muy frecuente. Gracias, Víctor, por la presentación. Gracias a los panelistas de alto nivel. Y más que nada, agradecer, nada más. Muy buena presentación. Agradecer a los asistentes. Tuvimos más de 120 asistentes de toda Latinoamérica. Y ahora queríamos compartir una pequeña afiche en la pantalla. Invitarlos en septiembre del 2023 al Congreso Latinoamericano de Coloproctología, que se va a desarrollar aquí en Santiago de Chile. Lo esperamos. Las inscripciones ya se pueden realizar a través de la página web. Y eso, lo estaremos esperando en septiembre. Muchas gracias, doctora Sola. Muchas gracias a los panelistas. Y nos estamos viendo en un mes más, en la segunda reunión. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao, Ingrid. Chao, Gracias. muchas gracias. Chao, Gracias, Mario. chao. Chao, Gonzalo. Esté muy bien. Chao, gracias. Chao, Pepe, chao a todos.